poquito confuso, al igual que los trastornos disociativos, que por ejemplo ahí está el trastorno de personalidad múltiple que le decían antes y que lo hemos visto en películas y que de repente también nos deja mucha curiosidad. Entonces también aquí ya lo llaman trastornos disociativos de identidad. Ya, vamos a empezar, ¿ya? Buenos días, compañeros. Doctora, mi nombre es María Inés, somos el grupo 4 y hoy día vamos a hablar sobre trastornos de síntomas somáticos y trastornos disociativos. Empecemos por lo que es la definición. Los trastornos de síntomas somáticos se definen como la presencia de síntomas físicos o reales percibidos por el paciente asociados a preocupación excesiva, pensamientos desproporcionados o conductas relacionadas con la salud de la persona, ¿no? Y los trastornos disociativos son la alteración o ruptura en la integración normal de la conciencia y memoria, la identidad, la emoción y la percepción de la representación corporal o el entorno del comportamiento del paciente. Como puntos claves en esto, básicamente el trastorno de síntomas somáticos se enfoca en que el cuerpo expresa un malestar psicológico y el disociativo, la mente se desconecta para protegerse como un mecanismo de defensa. ¿Qué tienen en común estas dos patologías? Pues que son expresiones diferentes en una misma disfunción, la integración de la mente y el cuerpo. Y bueno, estos son todos los tipos que vamos a ver hoy. Están dentro de los que son los síntomas somáticos, los de ansiedad por enfermedad, antiguamente llamados hipocondría, los trastornos de conversión, los trastornos ficticios, la simulación, y luego están los que son trastornos disociativos, que son el de identidad disociativo, la despersonalización y desrealización, la amnesia disociativa y la fuga disociativa. Está bien así como está escrito, es facticio. Ajá. Okay. No es ficticio, es facticio. Y eso hay que diferenciarlo de simulación. Y bueno, vamos a empezar por lo que es el trastorno de ansiedad por enfermedad, como les dije, anteriormente conocida como hipocondría. Se define como la preocupación por una enfermedad grave que debe tener de 6 o mayor a 6 meses, presentando síntomas somáticos mínimos o ausentes. Aquí se conoce el nuevo término doctor shopping, que es cuando el paciente suele asistir varias veces a consulta buscando un diagnóstico sin presentar ninguna patología o simplemente síntomas leves. Y esto lo hace constantemente, repetitivamente, usualmente buscando un diagnóstico o ante una enfermedad que no la tiene. Dentro de la epidemiología, si bien la enfermedad no tiene mucha prevalencia, que es del 1 al 3%, el problema aquí es el impacto que tiene este trastorno, ya que se vuelve un problema constante para el sistema de salud, porque son pacientes que constantemente están buscando consulta, yendo a consulta, ocupando un espacio para otra persona que realmente tiene una patología, ¿no? Entonces, el problema aquí diría que no es tanto la prevalencia, sino dentro del sistema de salud el impacto que tuviera, ¿no? Se puede presentar de igual manera en ambos sexos, frecuente, como les dije, en la atención primaria. Dentro de lo que es la fisiopatología, el paciente usualmente presenta hipervigilancia corporal, interpretación catastrófica, ansiedad, conducta y refuerzo. Usualmente el paciente, podríamos decir que es más como la interpretación que hace de los síntomas que podría llegar a presentar, ¿no? Por ejemplo, un dolor de cabeza, confundirlo con un aneurisma, o el simple hecho de sentir las palpitaciones de su corazón, decir que, no sé, le está dando un infarto. Entonces, ahí. Y usualmente tiene algo que ver, cuando hay toda esta fisiopatología en el paciente,
parte del sistema límbico que está relacionado con la ansiedad del paciente, lo sobreestimula. Bueno, dentro de lo que es el cuadro clínico, lo dividí en 3 puntos: síntomas, conductas y componentes emocionales. Dentro de los síntomas vamos a ver sensaciones corporales normales. Como les dije hace rato, puede ser un simple latido de su corazón, molestias leves, un simple dolor de espalda, interpretados como grave por el paciente. Luego, las conductas, que usualmente va a ir a consultas repetitivamente, lo que les decía como el doctor shopping. Y luego la búsqueda en internet. Usualmente estos pacientes suelen como que buscar patologías asociadas a un síntoma y como que crearse una novela sin tener obviamente esta enfermedad. Y hay otro también que es la evitación médica, que más adelante lo voy a explicar. Luego tenemos los componentes emocionales, que son ansiedad intensa, miedo persistente y preocupación constante. Y aquí, estos son los dos subtipos que les decía. Está el buscador de atención y el evitativo. El buscador de atención, pues, no sé si vieron intensamente, pues básicamente la ansiedad busca apoyo y comprensión y busca que como que le den atención y que el paciente buscar una patología, ¿no? Como que buscar un diagnóstico a un simple dolor de cabeza, como les decía. Entonces el paciente usualmente en este punto va a ir a consulta, va a hacerse laboratorios y todo eso para llegar a un diagnóstico. Luego está el evitativo, que evita, a diferencia del buscador de atención, evita ir al médico. O sea, por tener una patología, básicamente va a evitar ir a consulta, hacerse diagnóstico. Usualmente los pacientes prefieren quedarse en casa y eso. Luego los criterios, estos son un resumen del DSM-5, que es la preocupación por enfermedad grave, síntomas mínimos ausentes, ansiedad elevada por salud, conducta, aquí lo que le decía, la búsqueda o la evitación, y lo más importante, el tiempo, ¿no? Debe presentar de 6 o más de 6 meses. Luego, el diagnóstico, nos vamos a enfocar en la historia clínica, la evaluación de creencias, identificar ansiedad y desproporción, una ansiedad desproporcionada. Y como dato importante, no es el diagnóstico la exclusión de la patología. Puede coexistir una enfermedad leve, ¿no? Por eso hay que ser bastante minuciosos con su diagnóstico del paciente. Luego, el tratamiento de primera línea, como siempre, el tratamiento cognitivo puntual, las modificaciones en la creencia, reducir la ansiedad. Para eso también podemos usar fármacos como la fluoxetina, la esterotarina, y estrategias clínicas como evitar estudios innecesarios, seguimiento regular y la relación médico-paciente estable. Esto es muy importante, ya que debemos como que generar confianza en el paciente para poder llevar este cuadro, ¿no? Y bueno, aquí podemos ver el proceso del paciente desde la llegada a consulta hasta el mantenimiento, ¿no? Usualmente estos pacientes suelen llegar con miedo a consulta, con dudas, luego obviamente ya se le realiza una evaluación, una entrevista clínica, la historia, el diagnóstico, que básicamente aquí nos tenemos que enfocar en la comprensión del trastorno para el paciente, ¿no? Que el paciente comprenda y poder tratarlo, ¿no? Ya luego el tratamiento, como les decía, psicoeducación, terapia, técnicas de respiración, y ya en el proceso va a disminuir la preocupación, habrá menos chequeos médicos, yo creo, más confianza y bienestar y mejorar la calidad de vida del paciente. Primeramente, pues aquí tenemos que este trastorno es como aquí la máscara, ¿no? Que se ve, es literalmente cuando el paciente va a fingir sus signos y síntomas con el objetivo principal de ser cuidado. Uno de los factores de riesgo que existe es que estos pacientes
pueden tener antecedentes de enfermedades graves en su infancia o antecedentes de alguna lesión que haya requerido pues, una hospitalización en varios días, incluso meses. Entonces como que tienen este antecedente. También pues es muy común en personas de la salud que se dedican justo al cuidado de los demás. Es más común en mujeres y pues eso, ¿no? Aquí en este trastorno no tenemos ningún incentivo, el paciente no tiene ningún incentivo económico, no es como que va a decir, bueno, tengo tal enfermedad porque sé que me va a dar tal bono, ¿no? O sea, aquí no, el paciente únicamente lo que busca pues es ser cuidado por parte del personal de salud. En cuanto al perfil clínico del paciente, pues lo que les comentaba, que es más común en mujeres, también se asocia con una comorbilidad, que es el trastorno límite de personalidad. Y también es muy importante que el paciente no tenga ningún otro trastorno, por ejemplo, en la depresión mayor y lo que es la esquizofrenia. Eso no debe tener el paciente para poder decir que tiene pues este trastorno. Y lo que les comentaba de las hospitalizaciones o del sector de la salud. Y en cuanto a la epidemiología de la enfermedad no es muy clara, porque muchas veces pues, este trastorno pues, pasa desapercibido por parte de los médicos porque no lo conocen. Entonces, pero en un estudio de donde se analizaron las causas de fiebre de origen desconocido en los pacientes, se demostró que el 10% de estos pacientes tenían el trastorno del infanticidio. Entonces, pues, aquí tenemos lo que son los mecanismos de daño en el paciente. Primero tenemos que el paciente pues, puede fingir lo que es el cuadro de una enfermedad. Y aquí podemos ver que el paciente tiene literalmente el cuadro clínico del libro. O sea, literalmente, es que este caso clínico es de un libro. Pero, o sea, lo que contrasta es que el paciente, o sea, se ve bien. O sea, no es como que el paciente te dice, no, es que me duele mucho la cabeza, me siento súper mal. Así, o sea, inventando sus síntomas, pero tú lo ves y dices, pues no se ve tan mal como dice, ¿no? Entonces, mentir. También puede que el segundo mecanismo de los síntomas es que el paciente altere, por ejemplo, algunos síntomas como la temperatura, ¿no? Que el paciente luego, o sea, que frota el termómetro, para que diga, no, sí, fiebre, no, altísima. Entonces, y también algunos otros mecanismos de producción de daño, que es cuando el paciente directamente ya está ocasionando alguna herida, ¿no? Por ejemplo, que el paciente se corte, que el paciente incluso llegue a ingerir lo que son heces fecales con el objetivo de auto mismo enfermarse para poder ser cuidado, ¿no? Entonces vemos ahí que hay como pues, algo psicológico, ¿no? Porque el hecho de que un paciente se haga daño a sí mismo para ser cuidado es triste, ¿no? También tenemos que el uso de también algunos medicamentos, por ejemplo la warfarina y justo lo de cloroformina, ¿no? Que serían como los tres que son más altos en cuanto a los mecanismos de producción de daño de estos pacientes. Luego tenemos que en los criterios del DSM-5 tenemos el A, que es como el engaño, la falsificación de signos y síntomas, asociado a un engaño identificado. ¿Por qué? Porque el paciente sabe que está mintiendo, sabe. Y también aquí el individuo se presenta como alguien que está enfermo, alguien que dice, no, es que estoy enfermo, tengo esta discapacidad. Entonces, pues eso, ¿no? La ausencia de recompensa, eso es muy importante para hacer el diagnóstico diferencial con el trastorno de simulación, ¿no? Porque en el trastorno de simulación el paciente sí tiene alguna recompensa. También la exclusión, que la conducta, o sea, se explica por algún otro trastorno, ¿no? Como algún trastorno delirante o algún otro trastorno por ejemplo, de depresivo mayor, ¿no? Que también van a ser pacientes que se van a hacer daño, o sea, no tiene como este origen, sino que ya es por descarte que se llega a este trastorno. Y después
aquí tenemos que, por ejemplo, hay algunos papás que llegan y que a sus mismos hijos les inventan como signos y síntomas, ¿no? O sea, papás que quieren que sus hijos estén hospitalizados. Entonces, aquí lo que recae mal y el que tiene la enfermedad pues es el papá, no el niño, porque el niño no inventa sus síntomas, sino es el papá que buscando que se interne, buscando que sea cuidado por el personal de salud, pues es el que dice, no, sí, muy mal, y tiene esto, tiene aquello. Entonces, pues aquí sería el propio papá el que tendría este trastorno. También, bueno, aquí si la víctima es un menor de edad, aquí sí puede como haber incluso asunto médico legal. ¿Por qué? Porque está pues afectando lo que es la salud del niño, ¿no? ¿Qué tal si el niño por hospitalizarlo y estar con pacientes con tuberculosis, con pacientes pues graves, pues si se llega a enfermar realmente? Entonces pues ahí es como un tipo de maltrato infantil lo que están haciendo con este niño. Y es muy importante que nosotros conozcamos este trastorno, porque sí puede haber papás que sí estén pues mintiendo con el objetivo de que los niños pues estén ahí en el hospital. Y también aquí tenemos lo que es como un cuadro comparativo del trastorno faticidio, del trastorno de simulación y lo que es el trastorno de síntomas somáticos. Aquí la producción de los síntomas en el trastorno faticidio pues va a ser intencional, ¿no? Como les mencionaba, ya sea que se haga daño, ya sea que invente los síntomas, y también el motivo pues va a ser inconsciente, simplemente por querer asumir el rol del enfermo, pues el paciente es que va a crear sus síntomas. Y en el de simulación, aquí también igual va a ser una producción de síntomas intencional, pero aquí sí va a tener una ganancia, ¿no? Una ganancia económica, alguna evasión legal, laboral, de que de pronto dicen, no, es que no quiero ir a trabajar y así. Entonces lo que muchas veces pueden hacer algunos, ¿no? De que si no voy al hospital o voy al doctor, inventan sus síntomas. Entonces ahí es de simulación. Es típico de simulación, por ejemplo, cuando hay una persona que la tienen que llevar a la cárcel, hasta convulsionan, ¿no ves? O sea, fingen prácticamente. Esa es la simulación y hay una ganancia secundaria. Es decir, evitar que me metan preso, entonces me desmayé, me dio convulsión, me quiso dar un ataque, me estoy inventando una enfermedad para evitar que me metan preso. Entonces ahí hay una ganancia secundaria. Esa es una simulación. Todo lo contrario del facticio, que busca el rol de enfermo, ¿no? El facticio busca, o sea, estar enfermo por la atención que de repente recibe, o sea, busca estar enfermo, ¿no? Si no es una cosa, es otra cosa, como ya lo mencionaba su compañera, incluso se infligen daño, pero no tienen una ganancia secundaria en sí, pero en la simulación sí hay algo que vamos a ganar por fingir estar enfermo, ¿ya? Entonces eso es bien importante. Doctora, en el caso del trastorno se puede dar el mismo y el institución, ¿no? O sea, dice el impuesto a otro, dice el facticio, ¿no ven? O sea, ahí como les explicaba a su compañera el ejemplo de que no sea esta persona, sino yo busco que, no sé, pues atiendo a mi mamá y todo el tiempo digo, tiene esto, está, bueno, ya le pasó, tenía fiebre, entonces ahora quiero que tenga otra cosa, digamos, otra enfermedad, pero le pongo a la otra persona. No es la otra persona que se sienta enferma, sino que yo estoy con ese trastorno y hago que esta otra persona parezca enferma todo el tiempo. ¿Se acuerda del caso de Gipsy Mouse? La de la película de ¿era eso? Entonces, Ya. también tenemos lo que es el diferencial con algunos síntomas somáticos. En cuanto a los síntomas somáticos, va a ser que el paciente real, o sea, va a sufrir, le duele, de verdad va a tener los síntomas, pero no tiene como tal un origen, una explicación anatómica. Entonces, pues ahí es como, pues más de origen, como un fallo a nivel de lo que tiene, pues de los neurotransmisores, pero como tal sí está sufriendo y el daño, más que nada la producción de los síntomas, pues inconsciente, ¿no? O sea, realmente sí está doliendo, realmente sí está sufriendo el paciente, ¿no? Ahí los síntomas sí existen, no
no los provoco como los otros, digamos. Los otros los provoco los síntomas, ¿verdad? Los síntomas somáticos sí son reales, es como que un ansioso empieza a somatizar algunos síntomas igual. O sea, no hay una explicación médica de por qué me duele el corazón, digamos, pero es que estoy somatizando ese síntoma por ansiedad. Entonces yo no lo genero, sino que aparecen, son síntomas somáticos, síntomas psicológicos, vamos a decir, por ansiedad. ¿No? Ahí está la diferencia. Y bueno, aquí el manejo que vamos a tener con estos pacientes del trastorno particidio, primeramente lo que va a hacer es sí se les dice al paciente de que sí, pues como que nos hemos dado cuenta que él está lo que es pues fingiendo el cuadro clínico, ¿no? Pero, o sea, de manera, por así decirlo, amable, de manera, pues atiendan a su compañera, de manera que pues el paciente no se sienta como amenazado en cierto punto, ¿no? No es como que digamos, no, es un mentiroso y todo este tiempo, así obvio, ¿no? ¿Verdad? O sea, vamos a tratar de primero pues no hacer daño también y no hacer intervenciones, por ejemplo, quirúrgicas, intervenciones que puedan afectar incluso la salud del paciente por esta enfermedad que él está produciendo, se puede decir mismo, ¿no? Entonces, de hecho se ha visto que los pacientes que tienen como una confrontación con el, o sea, que el doctor tiene una confrontación con el paciente que le dice, ya nos dimos cuenta que el trastorno o la enfermedad que dice pues no es cierta, ha mejorado mucho sus síntomas. Incluso, o sea, en un estudio de 13 pacientes, 4 fueron totalmente sintomáticos. Entonces, pues sí les va muy bien cuando confrontan al paciente. Claro, de una manera amable, de una manera asertiva, pero sí es bueno pues, que los pacientes sepan que tienen este trastorno. Y también pues aquí es importante que recopilemos lo que son antecedentes de algunas hospitalizaciones, también que evaluemos la red familiar de ese paciente. ¿Por qué? Porque si ese paciente no tiene como una red de apoyo familiar, obvio que pues para él le va a ser muy grato ser atendidos por el personal de la salud, ¿no? Entonces eso también es muy importante evaluar porque, por ejemplo, había visto el caso de un paciente que él no tenía una buena red de apoyo, o sea, sus familiares no estaban, tenían muchos, primeramente, enfermedades, pero después, o sea, fueron resueltas, bueno, más bien, o sea, operaciones quirúrgicas que él tuvo, después fue, o sea, resuelto con éxito, pero él seguía como fingiendo los síntomas, con el objetivo de seguir recibiendo atención médica por parte, pues, del personal de la salud, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente no tenía como esta red de apoyo que a él lo apoyaran, ¿no? En su recuperación, bueno, más bien en su vida, después de lo que pasó de la cirugía. Y también es muy importante que pues aquí hagamos la interconsulta con el psiquiatra, muy importante, porque si nosotros ya detectamos que el paciente puede estar fingiendo sus síntomas, pues llamamos al psiquiatra y le decimos, ¿sabes qué? Tenemos este paciente que se necesita tratar, pero clínicamente no se ve así. Entonces, ya que el psiquiatra pues, nos dé su punto de vista y podamos trabajar en conjunto con el psiquiatra, ¿no? También aquí podemos hacer una revisión de la habitación, buscando lo que son pues, objetos punzocortantes, algunos medicamentos con los cuales el paciente pues, esté haciendo daño a sí mismo, ¿no? Entonces, después, lo que les mencionaba de la confrontación, también con ayuda del psiquiatra, el médico a cargo y aquí eso está padre porque, bueno, esta parte está muy linda porque dice que este trastorno pone a prueba lo que es el médico, ¿no? O sea, de que muchas veces tú dices, o sea, es que no entiendo como algún origen orgánico de esta enfermedad. Entonces, pues es muy importante que también pensemos en la parte psicológica y que pensemos en derivarlo al psiquiatra, ¿no? Porque si nosotros como médicos no sabemos que puede haber este trastorno, pues cómo vamos a derivar a un paciente que tiene estos síntomas, que clínicamente no está así como dice,
es justo porque pone a prueba lo que es que no solo el médico es el que sabe signos y síntomas, ¿no? Sino también el que es el que hace una evaluación integral del paciente y que puede derivarlo en caso de que sea necesario para no hacerle daño al paciente, ¿no? Y no hacer procedimientos quirúrgicos que puedan hacerle daño. Ahí es cuando les digo, ¿no?, que a veces nos convertimos en detectives, porque ahí, como bien dice tu compañera, hay que buscar si hay esto en su cuarto, hay que buscar, de repente no lo vamos a hacer nosotros, ¿no? Pero pedimos a la familia, o sea, orientamos a la familia para que la familia pueda revisar su cuarto. Más de una vez hemos tenido que decir a la familia, por favor, necesito que ingresen a su cuarto, revisen, vean si encuentran algo que para ustedes les llame la atención y cualquier cosa nos las comuniquen. O sea, ¿por qué? Porque si se dan cuenta, al menos con esto de facticio o por ejemplo el de simulación, no es nomás que directamente yo pongo simulación y listo, porque ahí, digamos, se nos viene algo, podríamos decir, hasta legal, digamos, ¿no? Tenemos que tener sumamente cuidado, sobre todo en esos pacientes que le digo que fingen para evitar algún tipo de proceso legal. Entonces tenemos que estar muy seguros, no es que nosotros a la primera decimos hagan simulación, ¿no? Entonces sí tenemos la sospecha, pero la indagamos mejor, tenemos que sostenerla con estudios, análisis y demás, y totalmente descartar alguna patología con sustento. Así que todo tiene que estar en su historia clínica, todo tiene que estar anotado en la historia clínica, porque ustedes van a decir, bueno, esto es simulación porque se le hizo esto, no hay ningún indicio de alguna enfermedad, de lo que se le haya ocurrido al paciente en ese momento fingir, ¿no? Porque lo que ellos hacen es ganar tiempo, por eso dicen una ganancia secundaria. Entonces volvemos a recalcar, ¿no? En la simulación hay una ganancia secundaria. En el facticio es buscar el rol de enfermo. Tal vez cualquiera diría, ¿y por qué quisiera yo estar enfermo todo el tiempo? No nos lo explicamos. Eso es algo que tal vez cualquiera dice, pero no lo entiendo, ¿por qué quisiéramos estar enfermos todo el tiempo si no vamos a ganar nada, ¿no? Porque no hay una ganancia secundaria en sí. Quizás, digamos, hasta podríamos pensar, no sé, atención del esposo, la familia, el papá o la mamá, digamos, más de eso no va a pasar en el facticio, pero en la simulación hay una ganancia mayor, vuelvo a repetir, evitar que nos lleven presos, tal vez una ganancia económica, o los que buscan que su seguro les dé algún aporte económico. Hay personas que quieren sacar su certificado médico de que tienen alguna discapacidad, ¿no?, para recibir un bono, igual porque hay un bono que ni siquiera es alto, pero también lo queremos el bono, entonces ya hay una ganancia secundaria. Bueno, entonces eso que quede claro de acá, como dicen acá, pone a prueba la paciencia y el ego del médico, digamos. Entonces muchas veces nosotros queremos igual llegar al diagnóstico y tenemos que tener mucha paciencia para tratar a este tipo de pacientes, porque el paciente en nuestra cara nos va a decir o nos va a mentir, digamos, ¿no? Y va a fingir, pero ahí también no sé si lo tienes, tal vez la lista de cosas que hacen los pacientes para infligirse daño. Solo lo de los porcentajes que había puesto anterior, de cómo, como inyecciones de alguna sustancia contaminada, ¿no ves? Medicamentos, entonces eso ustedes cómo lo van a descubrir, quizás haciendo un doping de alguna sustancia, que van a decir, no, esto es imposible que haya llegado así como estas enfermedades de infección de transmisión sexual. ¿No ves? Que muchas veces decimos, no, si yo nada, no esto, no lo otro. Me acuerdo que tenía una docente que decía, eso no es por ir a orinar allá al pastito o allá al montecito, digamos, ¿no? Entonces se ve y se supone que es algo autoprovocado. Entonces ahí vamos descubriendo a este paciente. Bien. Sigamos. Y ahora vamos a pasar con el trastorno de conversión. El trastorno de conversión es justo lo de los síntomas somáticos, donde el paciente real duele, real sufre, real está mal, ¿no? Pero que anatómicamente no encontramos nada, o sea, que explique sus síntomas, ¿no? O sea, el paciente de pronto puede tener literalmente una paresia de la mano, o sea, literalmente no pueda moverla, también que pueda tener por ejemplo, dolor o movimientos parecidos a lo que es la epilepsia, pero
como que se interroga, ¿no? O sea, este paciente tiene estos movimientos, este dolor, esta neuralgia, pero no encontramos algo anatómicamente que lo explique, ¿no? Y en neurología sí tiene que ser de que sí tenemos que encontrar sí o sí el origen anatómico de lo que son las implicaciones, ¿no? Ya sea que tenga alguna isquemia, ya sea que tenga alguna afectación a nivel cerebral o de lo que es el sistema nervioso. Entonces, aquí se conoce como el hardware intacto, o sea, porque no hay ningún daño, pero el software está alterado. ¿Por qué? Porque el paciente pues va a sentir esos síntomas que de verdad que son pues llegan a ser muy molestos para el paciente. Y aquí en el perfil del paciente vamos a tener que la mayoría de los pacientes van a ser mujeres. También se asocia con personas que viven en el campo, personas que también tienen bajos ingresos económicos, y también pacientes que, bueno, del 20 al 25% de los pacientes que se hospitalizan van a tener algunos síntomas del trastorno de conversión. Entonces es una prevalencia altísima, entonces es muy importante que conozcamos esto también. Aquí más comúnmente se puede dar en lo que es la infancia tardía y lo que es la adultez temprana. Entonces pues esas son como las edades en donde nosotros tenemos que estar más pilas de que podría pues haber un trastorno de conversión. Aquí se relaciona altamente con trastornos de ánimo, y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces el paciente, o sea, real sí tiene los síntomas, real sí está sufriendo, pero a veces puede tener como alguna, por ejemplo, depresión, alguna situación o problema muy estresante. De hecho, antes este trastorno se tenía en el DSM-4, que era que a fuerzas teníamos nosotros que encontrar por cuál era el factor detonante, ¿no? O sea, cuál era el estrés, por así decirlo, del paciente, por qué el paciente presentaba este trastorno. Entonces, pero ahora en el DSM-5 dice que no, porque es muy complicado que el paciente de pronto no logremos llegar a que, no, es que es porque tiene problemas en su trabajo, porque tiene problemas en la familia, ¿no? Muchas veces el paciente diga, no, todo bien, doctora, o sea, sí, súper bien. Entonces era como un reto clínico, entonces se ha eliminado como ese ítem, y ahora ya no se considera, ¿no? Pero es muy importante que nosotros pues sí interroguemos sobre los trastornos de ánimo, cómo le está yendo en el colegio, o sea, como que hagamos un poquito preguntas más dirigidas para poder detectar algo pues psicológico en este paciente, ¿no? Y algo también, un antecedente de trauma. Y aquí en la topografía clínica vamos a tener que son síntomas motores, síntomas sensitivos y las crisis. Aquí principalmente los síntomas que van a ser neurológicos, que el paciente puede sentir parálisis, alguna debilidad de algunos miembros, y también alteraciones en la marcha, ¿no? O sea, puede tener como por ejemplo una marcha cerebrosa, así de que se mueve de un lado, se mueve del otro, o sea. Entonces también las neumonías, temblores, síntomas, por ejemplo, dificultades para la deglución, y lo que es también la incapacidad de poder hablar también en algunos casos. También de los síntomas sensitivos, pues vamos a tener que, puede haber que una zona del cuerpo el paciente no sienta nada, o sea, que no siente mi mano, no siente mis pies, también que pierde la sensibilidad de algunas extremidades, y eso predispone al paciente a tener heridas. Por ejemplo, si el paciente no siente su pierna, pues puede ser que al ratito se lo pegue con esto y no lo sienta, ¿no? Entonces, pues también eso llega a ser grave, porque si el paciente se hiere y no le duele, pues no va al médico, ¿no? Y se puede infectar. Entonces es complicado esto también. Puede incluso en algunos casos presentar hasta ceguera del paciente, sordera, alteraciones también visuales, por ejemplo, también tipo como alucinaciones, alguna alteración olfativa, que de pronto cacosmia, o sea, son como literal que el paciente el por qué está pasando con estos síntomas, y también anatómicamente pues no hay nada que justifique eso. También en las crisis es lo que es parecido
pues lo que comentaba más o menos la doctora, que decía que el paciente a veces puede pues fingir, bueno, más bien, aquí es de que ideal sí como imitan, hacen movimientos que imitan a la epilepsia, pero como tal no es una epilepsia, o sea, no es como el movimiento tónico clónico o así, o sea, que sea como un de evitar una epilepsia, pero sí, o sea, va a hacer movimientos que se parecen a la epilepsia. Entonces, pues esos pacientes sí son un poco más complicados y es difícil también el manejo clínico con ellos porque no hay como una causa anatómica. También incluso nuestros pacientes que tienen esos movimientos parecidos a la epilepsia, pues no hay alguna alteración en el electroencefalograma, o sea, no es como que puedas diagnosticar la epilepsia, ¿no? Porque no hay ninguna alteración. Entonces, pues ahí es un reto. Y en cuanto al sello clínico, tenemos que la incompatibilidad de la anatomía, ¿no? O sea, los dermatomas, sabemos que los dermatomas van a heredar como distintas partes de lo que es la mano, ¿no? Entonces el paciente hay una incongruencia. ¿Por qué? Porque, o sea, te dice, no, pues a mí solo me duele la mano, pero nosotros sabemos que, o sea, el dermatoma solo va a irrigar, por ejemplo, el C6, lo que es el pulgar y partecita del pulgar, pero, o sea, no tiene incongruencia anatómica, no, o sea, no hay como que pueda decir el paciente, solo me duele la mano, pero real, o sea, solo me duele la mano. Y o sea, no hay congruencia anatómica. También, bueno, en los criterios del DSM-5, aquí pues podemos tener uno o más síntomas de disfunción motora, voluntaria o sensitiva. Los hallazgos, hay una incompatibilidad entre lo que es el síntoma y pues la alteración neurológica, o sea, no es como que se haya logrado identificar la anatomía. También el síntoma no se explica mejor con algunos de trastorno, porque, o sea, por ejemplo, si el paciente es un paciente que delira, pues ahí sabemos que es un trastorno delirante, pues tiene las alucinaciones, ¿no? Por eso ya descartamos que tenga ese trastorno y ahora pensamos en que pueda tener un trastorno de conversión. ¿Por qué? Porque aparte de las alucinaciones, tiene mioplonías, tiene movimientos parecidos a la epilepsia, o sea, tiene como alteraciones neurológicas que ya no explican no son explicados por alguna otra enfermedad o trastorno. Pero, ojo, cuidado, no nos confundamos, no son alucinaciones. Esta enfermedad se caracteriza así tal cual como está acá y ya varias veces se va repitiendo en las diapositivas de su compañera por síntomas neurológicos, ¿ya? Sobre todo neurológicos. También dice ahí en la parte del libro que podría ser alguna otra enfermedad reconocida, dice, pero generalmente van a haber síntomas neurológicos. Un caso muy así explícito, podríamos decir, teníamos una paciente jovencita, o sea, ya terminó la universidad, vamos a decir que iniciando ya, ¿no?, a trabajar, creo que trabajaba de secretaria, pero esa paciente, por ejemplo, nos la derivaron al centro después de que se le hizo todos los estudios y se descartó alguna causa neurológica, porque la paciente lo que refería era no poder hablar y no sentía, decían, toda esta parte bueno, vamos a decir como una hemiparesia, ¿no? O hemiplegia, pero es que no llegaba a no poder caminar, ¿ya? Pero era como una hemiparesia. Y ustedes le hacían como que todos los exámenes neurológicos para ver el grado de sensibilidad y nosotros como que nos mirábamos porque realmente, digamos, ahí en el piecito, cuando uno le pasa algo puntiagudo, digamos, tiene que haber la flexión, la extensión, digamos, ¿no?, la reacción del paciente, porque que nos hagan o nos prueben la sensibilidad en la planta del pie, sí o sí va a haber una reacción, ¿no? Esta paciente no la tenía como cualquier otra persona, pero tampoco estaban ausentes. Entonces nosotros como que nos mirábamos, también decía de que no podía ver, que se le ponía la vista como nublada, pero esa paciente igual le había visto el neurólogo y también el oftalmólogo y no había ningún tipo de causa clínica o lesión. Ya entonces ahí se la derivó y ya se la derivó como un conversivo. Y sí, digamos, ya con todos los estudios se le hizo un tratamiento con unas dosis pequeñitas de antipsicóticos, pero como tal su antidepresivo y una dosis bajita también de ansiolítico. Y la paciente fue
recuperando de a poquito y llegó al punto que también ya no pudo conversar y decir qué era lo que estaba pasando. Entonces había ahí un conflicto o una tensión laboral bastante fuerte, muy fuerte. Entonces miren cómo a veces nos vamos dejando y vamos queriendo contener, seguir, porque sentimos que podemos con todo, pero no nos vamos sintiendo bien y seguimos yendo al otro día de la misma manera y no atendemos a lo que nos dice nuestro cuerpo, porque ella ya se venía sintiendo mal, ¿no? Pero seguíamos bajo la misma situación. Ya sabemos que la situación quizás laboral, los compañeros no van a cambiar, pero yo debo de hacer algo por mejorar, sentirme mejor sobre todo, porque si dejamos que esto se vaya intensificando, vamos terminando en estos tipos de trastornos como el trastorno conversivo. Han habido pacientes también, por ejemplo, jovencitas igual, que han estado por meterlos a terapia por una crisis asmática también, ¿ya? Pero que también ahí es como que la capacidad como médico que tengamos de realmente resolver o ver esta paciente no disminuía su saturación, ¿no? Pero tenía todos los síntomas de una crisis asmática. Entonces, por ejemplo, ¿qué hicimos esa vez con esta pacientita? Y era todavía como médico general. La camilla, no es que siempre va a estar como en posición semi-Fowler, ¿no es? Semisentado. Entonces se le midió la saturación, estaba bien. Y lo que hicimos fue bajarle la camilla para que quede en decúbito dorsal, que va a ser para una persona que tiene algún problema pulmonar, como bronquitis o algo, que lo pongamos en posición en decúbito dorsal, o sea, súper recto, sin ninguna almohada, nada, una elevación, va a tener dificultad y va a empezar a bajar la saturación, pero tampoco, no bajaba, o sea, no había una causa muy específica, o sea, alguna lesión ahí que nos esté causando esa sensación de falta de aire, ¿no? Entonces ahí hay que hablar con el paciente, decirle tranquilizante, era una jovencita, te van a subir a terapia, así que tranquilicémonos, allá vas a estar alejado de tu papá, esto, otro, o sea, como que hacer entrar en conciencia y vamos mejorando. Ahí también podríamos pensar en facticio, estimulación, en este paciente en específico que les digo de asma, ¿no? Pero también podría ser un síndrome conversivo, ¿no? Pero ese, como les digo, específicamente el conversivo va a tener más síntomas neurológicos, de origen neurológico, pero van a ser como disminución de sensibilidad, disminución en la psicomotricidad, por ejemplo, también, ¿no? Vamos a ver más ese tipo de lesiones, o como les decía su compañera también, como que de repente como una crisis convulsiva, pero no llega a ser una convulsión porque tiene que tener ciertas alteraciones neurológicas, ¿no es cierto? No cumple. ¿Ya? Entonces, es un poquito difícil poder discernir, entonces no es que nosotros damos un diagnóstico, la primera yo veo un paciente, trastorno conversivo, ¿no? Puedo poner primero trastorno de síntomas somáticos, puedo poner interrogado, trastorno conversivo, después ya puedo decir, ¿será una simulación o un facticio? Pero ya para eso yo voy a tener que investigar muchas más cosas de saber por qué tendría que tener alguna ganancia secundaria ahí de repente, ¿no? Para pensar en simulación. ¿Ya? Entonces, tomar en cuenta todos esos factores. Y acuérdense, estos problemas no tienen alteración en la sensopercepción, como alucinaciones o ilusiones o ideas delirantes, porque ahí estaríamos hablando de un trastorno psicótico. Y los excluyentes, la CAS siempre va a decir descartar. Mire, dice el síntoma no se explica mejor por otro trastorno médico o mental. O sea, siempre descartan esquizofrenia, un trastorno delirante, porque el trastorno delirante de síntomas somáticos también hay. ¿Ya? Entonces, tenemos que ir descartando que este paciente no esté psicótico. Y al no estar psicótico ya nos vamos quedando con estas opciones. ¿Ya? En cuanto a la evolución del paciente, pues puede haber una tasa de remisión de todos sus síntomas, pero también eso dependerá mucho de que identifiquemos el factor estresante, claro, ¿no? O sea, si de pronto, como decía la doctora, ¿no? O sea, si identificamos que tenía un problema laboral, que eso era lo que estaba llevando a la paciente a, entonces ya una vez que identifiquemos eso, damos acompañamiento al paciente, lleva terapia psicológica para tratar esta situación, puede haber una buena respuesta y incluso pues llegar a
conversión. Aquí tenemos que hasta el 2 a 3%, bueno, del 2 tercios de los pacientes con trastornos de conversión tienen consistencia o antecedentes de lesiones cefálicas reales. Es ahí por donde queda como tal como lo psicológico de decir, bueno, a lo mejor sigo teniendo algo, a lo mejor no me fue bien, entonces pues puede empezar como a somatizar lo que son estos síntomas. Y bueno, aquí había puesto como una nuevamente la distinción entre lo que es el trastorno de conversión, es el que sí el paciente sufre genuinamente, la pérdida funcional es real e involuntaria, el trastorno de facticidio pues es justo mentir los síntomas y alterar también lo que decía del termómetro y todo eso, sin recompensa, sin recompensa. Y el de estimulación, que ahí sí para evitar el trabajo, para evitar la cárcel, para evitar justo realizar como algún pago o también pues en alguna compensación económica. Estos son los otros nombres que se les da al facticio de la simulación, por si acaso, que los han puesto ahí sus compañeros. Sí. Y bueno, aquí el manejo clínico que vamos a tener es el primero, no hacer daño, o sea, si el paciente realmente no tiene una epilepsia, pues no vamos a dar anticonvulsivos. Si el paciente, hay también, o sea, de que se espera que el paciente, nosotros podamos tranquilizar al paciente, decirle, vas a mejorar, o sea, va a ser que vamos a encontrar lo que es algo ayuda para que puedas ir mejorando poco a poco y pronto vas a estar disminuyendo los síntomas. Entonces eso crea como cierto sentimiento del paciente de tranquilidad, ¿no? Y el tratamiento pues va a ser conservador. Vamos a la fisioterapia prioritaria, porque si estamos teniendo como una alteración de los movimientos o así, pues la fisioterapia pues les puede ayudar mucho a los pacientes. Y evitar fármacos, especialmente las benzodiazepinas y los opioides. ¿Por qué? Porque el paciente se puede crear en una dependencia de estas sustancias, entonces pues tratamos de evitarla en la medida de lo posible, a menos que sí esté como alguna depresión presente en el paciente, que pues ahí sí se le tiene que dar una benzodiazepina. Y pues ya sería especificaciones. Ahora hablando de lo que es la simulación, si bien no forma parte de lo que son los trastornos de síntomas somáticos, pero se lo incluye porque es importante para hacer un diagnóstico diferencial, ya que esta busca una ganancia externa, como mencionó mi compañera, y su concepto basa en que finge o exagera síntomas psicológicos, físicos, para obtener una ganancia externa. Esta ganancia externa puede ser que quiera obtener dinero, quiera evadir la justicia, un juicio, o quiere mejorar sus condiciones de vida. Generalmente se da nombre y es muy frecuente en personas que son prisioneros, en trabajadores de fábrica o también personas en situación de calle. De hecho, tomando en cuenta un ejemplo de esto que estoy mencionando, es como cuando una persona, no son todos, pero siempre hay uno que finge que tiene mutismo o no puede caminar y para obtener dinero, ¿no? Y uno después les da, pero después los observa y no es tal cual como ellos dicen. Y también podemos decir que, como lo estamos diferenciando de lo que es el trastorno facticio, el facticio tiene un beneficio que es psicológico interno, no es el beneficio externo que tal como busca la simulación, porque por ejemplo el facticio busca sentirse importante, busca que le den esa atención por parte de los médicos, su familia, busca que lo internen, le encanta estar hospitalizado y vas a ver que se dejan hacer todas las pruebas, que les gusta que los examinen, que vengan, los vean y les pregunten cómo está, les gusta sentir esa parte importancia, mientras que la simulación solamente, como vuelvo a repetir, es una obtención externa, dinero, cosa que no pasa en el facticio.
también podemos decir que, repetir otra vez, que si bien son conscientes, porque están fingiendo, pero hay una leve diferencia que el facticio no tiene esa conciencia tal de que está, porque tiene ese trasfondo que es psicológico, que es a la atención que él busca. Y de hecho también, como estaba mencionando una compañera ahorita, del trastorno de esa película o también documental de Gypsy Rose, ¿no? Donde la madre hace que la hija use una silla de ruedas y toda la cuestión para simplemente obtener atención, verse como la madre sacrificada, sufrida, cuando no es realmente lo que su hija padecía, que era leucemia que ella decía, ¿no? Entonces, también ahora, ¿cómo nos damos cuenta que este trastorno, o no trastorno, mejor dicho, cómo lo vamos a detectar en estas situaciones? Resulta que no va a cooperar en las evaluaciones que el médico le haga, y también no va a concordar lo que él está diciendo con lo que demuestran las pruebas objetivas. Entonces, lo que va a hacer el médico en esas situaciones es actuar como si los síntomas fueran reales, y obviamente que depende si es muy grave ya el síntoma que está refiriendo o la enfermedad, ya también se lo derivará a otro especialista, como algo así me mencionó mi compañera, pero se le da un tratamiento normal y se va a ver que muchas veces ni lo van a seguir el tratamiento, porque eso es lo que ellos ya querían, digamos, obtener lo que ellos querían, y ya desaparecen sus síntomas simplemente, y así se evita estar humillando al paciente, confrontándolo. Ahora tenemos luego lo que son los trastornos de disociación, que resulta que lo que son las funciones que trabajan normalmente en una persona, como ser la identidad, quién soy, la memoria, recuerdo lo que pasó, y la conciencia también de esa persona, no funcionan de una manera coordinada o están separadas. Y de hecho, todas las personas llegamos a disociar alguna vez en nuestra vida. Hay la disociación, por ejemplo, que es hipnosis de carretera, como cuando uno está conduciendo y ya no se acuerda del camino de repente, o si no, iba a ir por algo en una habitación y resulta que ya no recuerdo a qué iba, o si no estoy meditando, o también cuando alguien está absorto en sus pensamientos como en trance y uno les habla y no te contestan. Eso nos pasa a cualquier persona. Pero ahora, ¿cuándo es patológico? Resulta que esto es patológico cuando ya causa problemas en la vida diaria de la persona. Ya puede haber puede sentir ciertas experiencias que interrumpen en su conciencia y ellos no pueden controlarlo. En este caso, la persona puede ser que experimente flashback de algún trauma que vivió en ese momento y lo vuelve a experimentar en su presente y lo vuelve a sentir como si lo estuviera viviendo en este momento, y a pesar de que está en una situación que es un lugar seguro, o si no se acuerdan de lo que hacen o dijeron. También tienen una incapacidad para lo que es recordar ciertos datos importantes, como por ejemplo no se acuerdan a veces de su nombre, no se acuerdan de qué hicieron ayer, no llegan a acordarse tampoco de su dirección, datos importantes autobiográficos de una persona, y así. Y sí, también hay una cosa que es importante, que ellos sienten como que la vida no es continua, porque generalmente nosotros tenemos como que la vida tiene como una historia larga, interconectada. El niño que tiene 8 años, un adolescente de 15 años y la persona que son hoy son las mismas personas. Pero en una disociación que es patológica, esto se fragmenta, se separa. Es como si hubiera parte de una página arrancada en la vida de la persona y que la persona no llega a recordar. Es como que ella dice que recuerdo que pasó algo el día lunes, pero
no lo hice yo. O sea, él se siente como si eso estuviera viendo la vida, siendo espectador de su propia vida, pero no es él. O si no, dice alguna cosa nuevamente y no recuerda lo que dijo, a mí entra como un estado de trance. Ahora, lo que es en un trastorno, en los trastornos que son del disociativo, podemos también mencionar que se clasifican entonces en varios, que tenemos el trastorno de identidad disociativo, lo que es la amnesia disociativa, también tenemos el trastorno de despersonalización y también otros que son los trastornos disociativos específicos, disociativos no específicos y demás. Ahora entrando en lo que es el trastorno de identidad disociativo, que antes era llamado como trastorno de personalidad múltiple. Este es el más grave y es el más común. De hecho, se basa en la presencia de dos o más estados de personalidad distintos y va a haber una discordancia entre lo que la forma de identidad de la persona y también lo que es el control de las acciones que tiene esta persona. Esto afecta, claro, al nivel cognitivo, la memoria, el funcionamiento motor sensitivo, el pensamiento y demás. Y generalmente se da en una persona, en las mujeres, y tiene una base que es mayormente en la infancia y generalmente antes de los 9 años, ya que es encadenado por un abuso sexual o físico y que esta persona crea como un mecanismo de defensa haciendo una hipnosis autoinducida, es decir, que se disocia para sobrevivir a esa experiencia o trauma que sufrió. Y bueno, como mencionamos, también hay síntomas en esto. Estos síntomas pueden ser la amnesia, la persona llega a momentos que, como estaba mencionando, no siente que es ella misma y puede incluso olvidar, digamos, qué hizo ayer. También tiene otras ciertas características que esta persona, por ejemplo, como siento que no estoy yo en mi cuerpo, entonces siento que no lo hice, o se observa que está de un modo externo a sí misma y que no puede hacer nada, no lo puede controlar. Y como no lo puede controlar, él dice, no fui yo, no sé quién es, o hay otra persona que está ahí haciendo algo con mi cuerpo. Es como que entra en un estado de despersonalización, donde no se siente que está viviendo en su propio cuerpo, ni tampoco piensa que es su propia vida y demás. Ahora, en lo que es en los criterios, tenemos que en los criterios tiene que haber la presencia de dos o más estados de personalidad de la persona. Esto nos quiere decir que la persona puede, digamos, llegar a actuar como a veces un niño, un adolescente, puede incluso actuar como un adulto funcional, y son varias, o sea, no es que sea la persona que esté poseída o tenga varias personas dentro. También por eso fue que se cambió el nombre de personalidad múltiple y más bien fue ahora como identidad disociativa, sino que son varias partes que se separaron en la identidad de una persona y que cada de estas partes fueron como una respuesta a un trauma que ellos sufrieron en la infancia, y por eso es que también tenemos que saber diferenciar en ese sentido. Y hay también huecos de amnesia, que no recuerda el suceso. Por ejemplo, no recuerda qué pasó ayer, hace 12 años, recuerdo hasta los 12 años, pero después hay unos huecos que no recuerdo qué pasó hasta mis 20 años, digamos, se puede decir. Los síntomas pueden causar malestar significativo desde el punto de vista que
ya puede afectar, digamos, en sus relaciones interpersonales, con su familia, sus amigos, porque llegan a cambiar bastante la personalidad y también no lo recuerdan, digamos, por eso también les afecta mucho en su trabajo, en el área académica, porque no recuerdan lo que han hecho o cómo van a hacer las cosas. También podemos decir que no es parte de una cultura o de alguna religión, porque hay ciertas culturas que como que hacen bailes místicos, que tienen, actúan o tienen posiciones raras como para tener como que están poseídas como por otra entidad, y eso, si es normal en esa cultura hacer eso, no es que sea un trastorno de identidad personal. También hay que tener en cuenta en los niños, porque los niños, digamos, ellos les gusta a veces tener amigos imaginarios, les gusta ser otra persona, un superhéroe, entonces eso tampoco no es un trastorno de identidad asociativa. Ya, perdón, vamos a agregar todo lo que les dijo su compañera, nos quedamos con la definición que es tal cual como les dijo, ¿no? O sea, pero lo que sí no es que nos olvidemos que es lo que hicimos ayer, digamos. No es que, porque estamos hablando del trastorno disociativo de la personalidad o de la identidad, ¿no ves? Entonces es como que algo se fragmenta. Por ejemplo, es muy raro este caso, es muy raro porque tenemos que saber diferenciarlo de si el paciente está psicótico o no. Si es una psicosis, había una paciente que nosotros creíamos realmente que tenía un trastorno de identidad, ¿no? Disociativo, pero no, tenía esquizofrenia. Después he visto otra paciente que ha ido a la consulta, pero fue una sola vez y fue así. Creo que sí cumplía criterios, porque es como que se fragmenta partes de la vida, como dice su compañera, que ha sido debido a un factor estresante, ¿no? Entonces puede haber dos o más personalidades, pero esta personalidad no conoce de la vida de la otra persona. Es por eso ahí se podría pensar que hay un tipo de amnesia disociativa también, ¿no? Que también van a ver que hay otro apartado de amnesia disociativa, ¿no? Que es una parte donde nosotros, debido a un trauma, el mecanismo de defensa como que olvida esa parte y no nos acordamos. Ya lo va a hablar su compañera, ¿ya? Pero es como que esta personalidad no sabe de la otra persona. Sabe de la existencia, pero desconoce datos. Por ejemplo, esta persona que fue a la consulta me decía cuántas personalidades me dijo que tenía, pero eran varias. Y cuando yo le preguntaba parte de su vida, porque tenemos que saber, ustedes ya saben la historia clínica, ¿no ves? Desde el nacimiento, desde que estaba en la barriga de la mamá y demás. Yo le iba preguntando por edades y me dicen, no, ahí eso lo debe saber Fontanita, digamos, ¿no? Y saben los nombres, digamos. Entonces yo así como que, porque yo no he estado en esa etapa, no he estado presente en esa etapa, no lo sé, desconocen, porque es como que eso lo hubiera vivido otra persona, esa parte de su vida, o sea, la otra identidad, digamos, la otra persona. Entonces esta otra persona va a saber desde dónde ha aparecido. Yo llegué a sus 18 años, entonces de ahí hasta tal etapa, hasta tal edad, hasta que aparece la otra personalidad, esa persona va a conocer datos, pero no saben la información del uno sobre el otro. Por eso les digo que, como dice su compañera, puede olvidarse o puede desconocer hasta datos autobiográficos. O sea, muy importante, no es que no lo conozcan, sino que no tuvieron como que esa parte de su vida está fragmentada. O sea, la conoce como que la otra persona, la otra identidad, ¿no? Ahora es un caso muy raro que quizás no lleguen a la consulta y como les digo, esa vez llegó esta persona, prácticamente llegó como que con su diagnóstico, digamos, ¿no? Y literal, así tal cual, es muy difícil hacerle la historia clínica porque es como que ahorita está sentado Juancito, pero yo estoy hablando con Juancito y Juancito está en la vida de la persona desde sus 19. Y yo como puedo obtener datos de qué pasó durante la infancia, qué pasó durante su etapa escolar, ¿no es cierto? Cuando salió bachiller, nada. O sea, no había manera de hacer una buena historia clínica. Y el paciente como que tampoco volvió a la consulta. Y ahí fue que me quedé como que, porque estos casos son como para estudiarlos y realmente poder ver qué pasa con estas personas, porque lo que dice el libro puede ser una cosa y realmente al poder
poder hacer algún tipo de tratamiento para estas personas hay que ver cómo evoluciona, porque más que todo es un tratamiento psicológico, ¿no? Entonces, para ver de que podamos ir hacia atrás y de repente poder identificar qué fue lo que nos impactó tanto para que esa parte se disocie de nosotros, se fragmente, como es en la película, fragmentado, pero eso ya se pasa ya. Este fragmentado es muy, como le decimos, ya se sale de la realidad también, ¿ya? Entonces, no. Ahora sí entra la palabra ficticio, ¿no? Ya, pero ahí ya se sale de la realidad, porque tampoco es así, digamos, que tiene como superpoder y trepa hasta paredes, ¿no ves? No, digamos, tampoco. Es otra personalidad con otras características, pero más nada. Y no conocen la vida de la otra persona, ¿ya? Eso. Así que vamos pasando. Entonces, ahora los síntomas no son atribuibles a efecto, eso también tiene que tomar en cuenta el médico, que si cada persona consumiendo sustancias como ser drogas o algún medicamento tiene alguna enfermedad que es cerebral para descartar, digamos. Ahora, el promedio de identidades pueden ser 7, pero se ha visto que hay en la mitad de los casos en consulta más de 10. Y entre los síntomas que podemos diferenciar, obviamente la amnesia y también hay los síntomas psicóticos, que en este caso van a presentar como alucinaciones, pero es del tipo auditiva, que van a escuchar voces, pero estas voces uno tiene que saber diferenciar, igual como la doctora dijo, porque así diferenciamos lo que es el trastorno esquizofrénico, el psiforme, el psicótico, y entonces preguntarle a este paciente si esas voces vienen dentro de su cabeza o si esas voces las escucha fuera del exterior, y bueno, te va a decir esta persona que esas voces vienen dentro de su cabeza y que las percibe como un pensamiento, cosa que no pasa con lo que es el trastorno esquizofrénico, que él siente que esas voces son reales y las escucha en el exterior. Y por eso podemos decir que puede tener una introspección o un insight que es parcial en estas personas. ¿Por qué? Porque ellos reconocen que algo está mal en ellos, pero no entienden completamente del todo qué es eso que está mal en ellos. Y otra cosa que en el psicótico esto está mínimo, su introspección y su insight. Y lo que es en el tratamiento, no hay un tratamiento estándar para las personas que tienen el trastorno de identidad disociativo, porque no responden a los medicamentos, los síntomas centrales que son las múltiples identidades, también lo que es la disociación, pero por eso es que también van a lo que es una psicoterapia individual a largo plazo, que claro, dura largos años, y el objetivo de esta terapia es poder integrar todas esas personalidades en una identidad que sea coherente. Aunque sí se puede dar fármacos para ciertos trastornos que pueden acompañar, que son el trastorno depresivo, que se puede dar en antidepresivos, trastornos de ansiedad y trastornos de pánico para tratar de disminuir esos síntomas. Y eso de parte de la Bueno, voy a hacer rápida, ¿ya amigos? Vamos a hablar sobre la amnesia disociativa, disculpen. Directo a las características pasemos de la amnesia. Ya, la definición es que, como ya dijeron, el paciente se olvida de su autobiografía, o sea, de quién soy, o cómo me llamo, mi dirección y todo lo que uno vive, ¿no? Y también va a olvidar también cosas traumáticas que le sucedieron, como los factores de riesgo, que son los abusos infantiles, las guerras, los desastres naturales, o sea, lo que el paciente vivió y fue algo que le impactó en su vida.
también los conflictos internos, que son los estrés psicológicos, los sentimientos de culpa y epidemiológicamente mayormente va a afectar a las mujeres y va a ser más frecuente en los jóvenes adultos. La fisiopatología se los dejo, que va a ser como que un bloqueo mental que va a desconectar el cerebro de sí mismo y va a estar relacionado al hipocampo, que es la memoria, y la corteza prefrontal, que va a ser el control ejecutivo. Tenemos el cuadro clínico, que vamos a tener varios tipos de amnesia, que es la localizada, que va a olvidar el periodo específico donde el paciente sufrió el trauma psicológico, ya sea la hora de accidente, cuando fue la hora de su abuso, o sea, todas esas características. También vamos a tener la amnesia selectiva, que solo va a acordarse de partes que no estuvieron relacionadas al trauma. También la amnesia generalizada es muy raro, pero hace la pérdida total de la memoria del trauma que sucedió. Bueno, en el criterio vamos a tener que localizar la causa del olvido, o sea, cuál fue la causa que el paciente hizo la amnesia. Por ejemplo, el malestar clínico es que si el paciente, para investigar si el paciente sufrió algún trauma o si sufre o busca la causa. También el deterioro funcional, que ya sea familiar, laboral, o sea, si el paciente sufre problemas con su familia, en lo laboral, si estudia, trabaja y no puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y tenemos que descartar si el paciente consume sustancias y también descartar las lesiones cerebrales y los trastornos neurológicos, que es a través de las lesiones a través de la resonancia, tomografía. Bueno, el tratamiento vamos a hacer terapia cognitiva o dinámica. Vamos a tener que hacer que el paciente recuerde las cosas buenas, digamos, ¿no? La benzodiazepina, eso va a ayudar para que el paciente calme su ansiedad y también para que desbloqueemos, digamos, el recuerdo. Y seguridad del paciente es que el paciente sacarlo de lo que le estresa. También tenemos el trastorno de despersonalización y desrealización. Bueno, estas son experiencias que persisten o son recurrentes del propio cuerpo y la mente, que esa es la despersonalización, y de su entorno, que es la desrealización. Bueno, los factores de riesgo son los rasgos de personalidad, estrés agudo como un trauma, abuso o estrés grave, y tenemos los consumos de sustancias, que es el más característico, que es el uso de cannabis, alucinógenos, que son los que encadenan episodios iniciales. Bueno, la epidemiología son mayormente en los adolescentes de 16 años y raramente en personas adultos mayores o jóvenes, que son de 40 años. Bueno, la fisiopatología es la hiperreactividad automática, que es que el cerebro es como que el cerebro esté entumecido. Bueno, el cuadro clínico, la despersonalización es cuando yo no me siento yo, digamos, ¿no? Como que me siento otro ser, otra persona, como un robot, o como si tuviera un sueño, y que mis extremidades en parte a mí no me pertenecen, sino que yo soy otro. La desrealización es que como si yo no estuviera en este mundo, como si fuera una película, si fuera borrosa, ya sea amigos, y ahorita acabo. Y también hay que tener un punto clave de que nosotros sabemos que no es real lo que estamos pensando, pero nuestra realidad está intacta. Sabemos que no es real, pero lo sentimos. Y en la evaluación diagnóstica es que tenemos que ver si los síntomas persisten y causan angustia, y también tenemos que descartar que es esquizofrenia, y también una epilepsia en el lóbulo temporal. Y el tratamiento es la psicoterapia, que es la terapia cognitiva conductual. La farmacoterapia, podemos usar los IRS, y también el manejo de estrés, que el paciente tiene que relajarse.
paciente tiene que